muy buenos días. Si les parece bien, comenzamos. Quisiera darles la bienvenida a esta sesión informativa organizada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC por sus siglas en inglés. Y es una sesión informativa, como la recibieron en la invitación, sobre el ciclo de recolección de datos que lanza la UNODC de manera anual sobre la delincuencia y la justicia penal para las Américas, que recién se acaba de lanzar. Mi nombre es Salomé Flores, soy la coordinadora del Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, que es un proyecto conjunto de la UNODC con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, INEGI, y somos un proyecto de la UNODC que está ubicado en la Ciudad de México y que trabaja con la mayoría de los países de la región en temas de asistencia técnica y de fortalecimiento institucional para mejorar los datos sobre estas materias. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Como ustedes pueden ver en el menú inferior, pueden seleccionar su canal de interpretación. Good morning, everyone. I think by now, maybe you already know that there is interpretation available. You can select your preferred language in the menu at the bottom of the screen. Yo voy a continuar en español y bueno, además de agradecerles que nos acompañen, nos da mucho gusto ver representantes casi de todos los países de la región. Estábamos dando un poquito de tiempo para que se conectaran más personas. Nos parece que tenemos una agenda muy ocupada. Vamos a tratar de abordar todos los temas que planteamos. Básicamente tenemos una agenda dividida en 3 segmentos. La primera parte está dedicada a revisar las 3 recolecciones de datos de la UNODC. Ustedes conocen la encuesta de tendencias delictivas y de funcionamiento del sistema de justicia penal, la UNCTS, el cuestionario sobre los flujos ilícitos de armas y el cuestionario de trata de personas. Entonces, en la primera sesión, en el primer segmento de esta sesión, vamos a revisar esos cuestionarios. En un segundo momento, vamos a reflexionar sobre el uso de datos, algunas herramientas metodológicas para mejorar la calidad de los datos y también reflexionaremos sobre el contexto de estos datos en la región. Y finalmente, en el tercer segmento de esta sesión, vamos a tener un diálogo con ustedes. Estamos muy interesados en escucharles para entender cómo mejorar las recolecciones de información, pero sobre todo también cómo mejorar la accesibilidad a todos estos datos. Además de presentarme, quisiera presentar a todos el equipo que nos acompaña esta mañana. Tenemos, como ustedes saben, personal de la UNODC, pero también personal de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que es un aliado clave para recolectar información, sobre todo de la encuesta de tendencias delictivas. Les pido, por favor, que vayan prendiendo su cámara para que todas las personas que nos acompañan puedan conocerlos, ponerles cara. Muchas veces vemos los correos y no necesariamente conocemos a la persona, y aunque estemos en este entorno virtual, pues podemos aprovechar esta oportunidad para conocernos en la distancia. Me acompaña David Raussi. Él es el responsable de las recolecciones de datos, de todas las recolecciones de datos en la UNODC a nivel global. Yo no lo veo, pero espero que tenga la pantalla, la cámara prendida. Nos acompaña también el personal del Centro de Excelencia, Luisa Sánchez, quien tiene a su cargo la asistencia técnica de varios temas, entre ellos las encuestas de victimización y temas de datos de violencia contra las mujeres. Nos acompaña también Roberto Murguía y Carolina Lemus, responsables de apoyar en los países, sobre todo en la implementación de la clasificación internacional de delito con fines estadísticos, ICCS. Nos acompaña también Guillermina Barriviera. Ella es punto focal del cuestionario de trata de personas. Y también nos acompaña Yava Greco, que a su vez ella es la punto focal del cuestionario sobre el flujo de armas ilícitas. Además, como ya mencionaba, nos acompañan 2 personas, 2 grandes amigos de hace mucho tiempo, Karen Bosikovich y Pablo Martínez, del Departamento de Seguridad Pública de la OEA. Bienvenidos, Karen y Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Y pues, de nuevo, bienvenidas y bienvenidos
bienvenidos sean todos a esta sesión. Para comenzar, bueno, pedirles que tengan su micrófono apagado y que utilicen el chat frecuentemente. Estamos muy atentos, como les decía, a escuchar pues sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias. Para nosotros es muy importante poder ampliar esta comunidad de datos que tenemos y que se va ampliando y que además, bueno, llevamos ya varios años tratando de ampliar la disponibilidad de información, tratando de mejorar la calidad de los datos y ahora estamos en un momento en el que podemos sin duda aprovechar de avances tecnológicos tal vez para poder explotar los datos de una manera ojalá mucho más sofisticada de como hasta ahora los hemos venido utilizando y son de las cosas que queremos platicar el día de hoy. Veo por ahí también que se conectó Enrico Bisoño, que él es el jefe de la Unidad de Desarrollo y Difusión de Datos de la UNODC, que bueno, es responsable también de todos estos trabajos que realizamos desde la UNODC, tanto de recolección de datos como de su mejora. Bienvenido, Enrico. Y bueno, tenemos 57 personas conectadas. Desafortunadamente no nos podemos tomar el tiempo para presentarnos cada uno, pero pues sean bienvenidos todas y todos y estaremos muy pendientes de sus preguntas. Si les parece bien, comenzaremos la sesión con una pregunta. Antes de comenzar con el primer segmento de presentaciones, les pediría a las personas a cargo de producción que nos proyectaran la primera pregunta que hemos preparado. Está en los dos idiomas, no tendría que haber ningún problema. Les pedimos las vayan contestando. La primera pregunta es si están familiarizados con las recolecciones de datos de la UNODC. Es solamente una respuesta, sí o no. Puede ser que estén familiarizados con algunas de las recolecciones o con todas. Ahí es pues ahora sí libre que nos vayan diciendo si están familiarizados con ellas o no. Y la otra pregunta es si alguna vez han visitado el portal de datos de la UNODC. No estoy viendo los resultados, no sé si los vayamos a ver proyectados en la pantalla. Roberto, ¿los vamos a ver? Ah, ok, ya los estamos viendo. El 83% de las personas que están participando sí están familiarizados y el 72% sí han visitado el portal de datos. Nos hace falta por ahí casi un 30% de personas que no nos han visitado. Lo vamos a proyectar y a compartírselos el día de hoy justo para que puedan ustedes acceder a los datos, bajarlos, analizarlos y jugar con ellos, que es una de las cosas más útiles de este trabajo que llevamos a cabo desde la UNODC. Bueno, ese fue solamente como para empezar a interactuar un poco digitalmente. Vamos a comenzar ahora con esta revisión de las recolecciones de datos. Quisiera comenzar con la primera presentación y para esto le pediría a nuestro colega David Raussi que tome la palabra para comentarnos sobre el ciclo de datos 2022. Adelante, David. Okay, thank you very much, Salome. So my name is David Roses. I'm a statistician in the data development and dissemination section of UNODC in Vienna. And I'm working mostly on the United Nations Survey of Crime Trends and the operation of the criminal justice systems. However, today I will present briefly on the other, on the data cycle that we have, data collection cycle that we have in UNODC, on more specifically the one on our 3 questionnaires on the crime and criminal justice statistics. And I will leave my other colleagues from the Americas to talk about the specific data collection. So one of the mandates of UNODC section on the data is to produce and disseminate information or statistics at the global level. And for this, we really need data from the countries. And that's why we have those data collections which aim to provide comparable data across countries. We do have 3 in crime or on crime and criminal justice statistics.
The first one is the United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems. Then there is a second one on the illicit armed flows. And finally, the last one is on trafficking in persons. These data collections do provide global data, obviously, and they also help for the monitoring of the SDGs, but they also playing a key role in countries to coordinate the statistical system around those data. And there are fantastic coordination tools for that. And they're also providing definitions and concepts that countries or member states may want to use at the national level. So UNODC collects data on both drugs and crimes, but today we're really interested and focused on the crime and criminal justice statistics. David, I think there is a problem with your slides because we are still seeing the first one. Okay. All right. Okay, we see the second Great. one now. Thank Thanks. you. Okay, good. Thank you. As I was saying, we're going to focus today on our 3 data collections on crime and criminal justice. You should have received last week an email with a link because we launched those data collections, the 2022 round of data collections on the 12th May. And with the email that you should have received, you will find a link there. And that link will bring you to a country page where you will find the different questionnaires on crime and criminal justice statistics. There are 3 of them. They are Excel questionnaires, and my colleagues will explain a bit more about the structure of these questionnaires. That page also includes some links to the metadata files, as well as more information on the data collection. So please please tell us if you haven't received that email with the link so that we can forward it to you. So this year, the data cycle will follow a very similar schedule or program as in the previous years, although we are changing a few elements. So we launched it on 12 May, so last week, and we had already a briefing of the permanent missions in Vienna. We are now doing some different regional briefings. So we had one in Asia and the Pacific already this week, and we'll follow with the one here in the Americas and in other regions of the world. So later in the data cycle, we will organize other smaller Q&A sessions where you will be able, once you've started working on the questionnaires, you will be able to ask us questions and to maybe present on what you've done so that other countries can benefit from it. So that will take place later this year. We'll probably start organizing these sessions in July, maybe not on all data collections, but at least on the one on the crime trends and operations of the criminal justice systems. The deadline for submission of the questionnaires is 31st of July, although we are somehow flexible with that. So we really hope to receive your questions at this date or shortly after. Once we receive your questionnaires, for all data collections, we will validate the data, and that's really when my colleagues who will talk later will bring a lot of support on that. We really want to try to have a dialogue with you to make sure that we do understand your data and that whatever we publish at the global level reflects or correspond to the global standard definitions that are accepted in our different standards, such as the classification of crime for statistical purposes. So following the validation of the data, we will have the Sustainable Development Goals indicators prepared, where we'll take what you submitted to us in the different questionnaires and put it in an Excel spreadsheet, what is relevant to the SDGs, so that you'll get a second chance to review the data, as well as possibly revise it or submit more up-to-date or more recent data. And following that, the last step of the data cycle will be the dissemination of the data.
We were doing it traditionally once a year around May, and that's what we are doing now this week and next week with our data portal. However, in 2022, we would also like to disseminate data earlier and probably around November, so that for those for the countries that submit their questionnaires by the deadline, so the 31st of July, once we validate the data, it is online quite quickly. So it's very important for us that our users get recent data so that they can really use it quickly and that make it more relevant to the users. My colleague Salome will talk more about the different analytical projects that are being done using the data you are submitting every year. But I just want to mention that we have our global database, data.unodc.un.org, where we publish the data you are submitting with the questionnaires. We do not publish every single variable, but most of the data you are submitting to us is published on this database, and I really invite you to visit it. So it is being updated at this moment with the data from the last year's cycle. So the success of these data collections are really heavily dependent on countries, and we are extremely grateful of the efforts that you are doing in compiling the data at the national level and then submitting it to us. And we are very lucky to rely on a strong network of focal points and other contact persons for each of these data collections. I just want to remind a bit you of the role of the data collection, the focal points, sorry. So we are kindly asking the focal points to distribute to the questionnaires to the relevant authorities for completion. These questionnaires they involve different national authorities, and one focal point alone is normally not in the position of getting all the data, and it's very important that the other contact persons also held the focal points in that work. The focal point is also kindly asked to ensure that the data are accurate, complete, and consistent, and yet to liaise with the different national authorities, as I said earlier. And another thing that is very important for us in our work with the focal points is that we will contact you if you have a focal point on the validation of the data, or if we have any questions on it. So you will be informed about it as well. Nonetheless, I mean, the other contact persons are also playing a key role in the completion of the questionnaire. So it's really a collaborative work. So that was it on my side. Now I want to give the floor to Mr. Martinez from the OAS to talk more in details about the United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you, David. Muchas gracias, David. Colegas de UNODC, buenos días a todas y todos. El Departamento de Seguridad Pública de la Organización de Estados Americanos es el socio regional de la UNODC para el ciclo anual de recolección de datos y respuesta a los cuestionarios UNCTS, que lleva adelante y lidera UNODC en cumplimiento del mandato de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 3021 de 1972, formalizado luego por resolución del Consejo Económico y Social 1984/48. La OEA busca con su apoyo fortalecer este proceso, evitar duplicación de esfuerzos y contribuir así a la mejora de la cantidad, calidad y consistencia de los datos que se recolectan sobre tendencias de delito y funcionamiento del sistema de justicia penal para una más informada toma de decisiones basada en evidencia en beneficio de nuestros Estados miembros. A continuación, describiremos muy someramente los contenidos y estructuras de la CTS, algunos de sus principales rasgos y cómo la OEA contribuye a sus resultados. En esta slide que está siendo presentada, se puede observar que la CTS consta de dos archivos, uno de datos y otro de metadatos. Nos concentraremos en el de datos por ser el más complejo. El archivo de datos consta de una sección de introducción, una con instrucciones, una con definiciones y 7 secciones temáticas donde se deben completar las variables. Next slide, please. Can we go to the next slide?
Para cada sección se han identificado las instituciones con responsabilidad en proporcionar los datos. Así, por ejemplo, para las secciones 1, 2 y 3, es la policía u otras agencias de aplicación de la ley la responsable de proporcionar esos datos. Para las secciones 4 y 6, proceso y personal del sistema de justicia penal, son las policías, fiscalías, cortes y prisiones, combinadas los que proporcionan los datos. Para la sección 5, prisiones, son los sistemas penitenciarios, etc. Next slide, please. Aquí solo pretendemos llamar la atención de los puntos focales para que tengan presente que hay variables anuales para las que el ciclo CTS 2022 solicita datos nuevos correspondientes al año anterior, 2021, como pueden verlo resaltado allí como valor nuevo, y variables rotatorias que se completan cada 2 años, para las cuales se solicitan los datos nuevos de los 2 años anteriores, 2021 y 2020. En la parte inferior pueden observar las pestañas o tabs que al clicar en ellas los conduce a cada sección. Next slide, please. That one, yes, thank you. Aquí podemos ver algunas instrucciones para tener en cuenta para el llenado de las secciones por parte de los puntos focales. En ciertas variables encontrarán unos pequeños triángulos rojos marcados allí. Por favor, hagan clic en ellos y lean el contenido de la ventana que aparecerá con importantes indicaciones acerca de la definición de las variables o para la consistencia de los datos. Por ejemplo, la suma de la desagregación realizada en las variables en la sección 1.3, puesta allí, de víctimas de homicidio intencional por relación entre víctima y autor, debe coincidir con el valor reportado en la variable 121, total de víctimas de homicidio intencional, englobado en azul. Los textos de muchas variables incluyen un enlace que conecta con la definición específica en la página de definiciones. A la derecha encontrarán una columna para observaciones adicionales que permite incluir explicaciones sobre diferencias en los datos proporcionados, o si hay discontinuidades importantes, u otras que permitan clarificar la información brindada. Por favor, utilícenla porque es de mucho valor. El cuestionario, como ven, incluye también las columnas para los 3 años anteriores, permitiendo la compleción o la revisión de los datos ya proporcionados según sea el caso. Next slide, please. Next one. That one. ¿Cómo contribuye la OEA al proceso UNCTS? La OEA mantiene la lista de puntos focales de sus Estados miembros y su información de contacto actualizadas en contacto permanente con ellos. Capacita y sensibiliza a los nuevos puntos focales y los apoya a todos en sus esfuerzos de coordinación inter e intrainstitucional, siempre difíciles, para obtener los datos y completar la respuesta a los cuestionarios. La OEA da seguimiento periódico a las respuestas pendientes, revisa las respuestas por completitud y consistencia, y organiza reuniones de consulta, periódicas individuales, interinstitucionales o intrainstitucionales, para responder preguntas y obtener datos faltantes o corregir inconsistencias detectadas. Finalmente, la OEA comparte con la UNODC toda la información, actualizaciones de datos y contactos obtenidos relacionados con la CTS para contribuir mejor a sus resultados y también a la mejora del proceso, que será evaluado el año próximo 2023 y para cuya evaluación se tendrá en cuenta el feedback recibido de todos aquellos que participaron en la encuesta realizada por UNODC en febrero pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Creo que ahora le pediríamos a Yada Greco que tome la palabra para comentarnos sobre el cuestionario de corrientes ilícitas de armas. Adelante, Yada. Gracias, Salomé. Creo que podemos empezar con la primera slide. Next slide, David, please. Ok, en este caso hablaré del cuestionario sobre corrientes ilícitas de armas de fuego, también conocido por su sigla en inglés como UNIFQ. Usaré esta sigla a lo largo de mi presentación para fines prácticos.
Ese cuestionario es un cuestionario bastante nuevo, desarrollado e implementado por primera vez en 2018 y, digamos, para dar el marco general de este cuestionario, UNODC recibió el mandato de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional para desarrollar una herramienta que permitiera recopilar información, recolectar información cualitativa y cuantitativa sobre el tema de armas de fuego, piezas, componentes y municiones. Como les decía, es un cuestionario bastante nuevo, implementado por primera vez en 2018, ha sido desarrollado a lo largo de algunos años junto con los países miembros y en específico la región de América Latina y el Caribe ha participado activamente en el desarrollo, digamos, en proporcionar feedback, retroalimentación y en pilotear este cuestionario. En específico, en 2017 el pilotaje de ese cuestionario ha sido llevado a cabo con los países justamente de la región de América Latina y el Caribe. Entonces es probable que alguno de ustedes haya participado en esas primeras fases de desarrollo de esta herramienta. También en 2020 la conferencia de las partes, entonces la comunidad internacional, exhortó e invitó a los Estados miembros a fortalecer su capacidad nacional para recolectar información al respecto, para, digamos, identificar tendencias y patrones que permitan, digamos, contrarrestar, combatir y prevenir este fenómeno que es el tráfico ilícito de las armas de fuego. Siguiente slide. Next slide, David, please. Ok, ¿cuáles son los beneficios de proporcionar datos para este cuestionario, para el cuestionario UNIFQ? Bueno, principalmente son tres beneficios. El primero es una oportunidad única de centralizar toda la información disponible a nivel nacional sobre el tema de las armas de fuego a través de ese cuestionario. Y entonces es posible tener información sea de una forma agregada, sea caso por caso. Sabemos que a nivel nacional hay varias instituciones, hay varias autoridades que pueden tener información sobre la temática, entonces es una buena oportunidad para centralizar esa información. El segundo beneficio de proporcionar información al respecto es no solo saber más sobre las tendencias y patrones a nivel nacional, sino también tener información muy relevante que se pueda, digamos, comparar a nivel internacional. Sabemos que hay varios fenómenos, como en específico el tráfico ilícito de armas de fuego, que van más allá de las fronteras de nuestros países. Entonces es importante no solo conocer la dinámica nacional, sino también conocer la dinámica interregional e internacional. Y el tercer beneficio tiene que ver con el reporte del indicador 16.4.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, del cual hablaré en la siguiente slide. David, next slide. Oh, thank you. Ok, no me voy a enfocar, a detener mucho en esta slide, pero solo para decirles, para contarles un poco de qué habla este indicador 16.4.2 relacionado a la temática del tráfico ilícito de armas de fuego, en caso de que ya no estén familiarizados con él. Como pueden leer, en la parte de abajo el indicador es bastante complejo, es decir, que tiene dos elementos principales. Uno relacionado con las armas incautadas, encontradas o entregadas, y el otro elemento es la detección del contexto ilícito, del origen ilícito del arma de fuego. Como pueden imaginar, ya de por sí la temática es complejo contar con datos al respecto y más considerando que este indicador es un indicador bastante complejo. Sin embargo, la UNODC ha desarrollado este cuestionario del cual ahora analizaremos la estructura, que nos permite acercarnos a la medición de este indicador. Next slide, David, please. Ok,
Bueno, como en el caso del cuestionario anterior, también ese cuestionario se compone de dos archivos que son el archivo de datos y el archivo de metadatos. El archivo de metadatos es el archivo de los datos, es decir, que en general una vez enviado el archivo de metadatos sobre, por ejemplo, las principales instituciones que tienen información sobre el tema de armas de fuego, en general no debería de cambiar mucho año por año. Sin embargo, en cada edición se le pide a los países que entreguen sea el archivo de datos que el archivo de metadatos. Respecto al archivo de datos, bueno, cada archivo de datos tiene como periodo de referencia el año anterior. Entonces, para la edición 2022 se les pide que proporcionen información sobre 2021. El archivo de datos es un archivo bastante complejo, se compone de 7 secciones, una sobre incautaciones de armas, la segunda sobre armas encontradas y entregadas, la tercera sobre resultados de la localización, la cuarta sobre incautaciones importantes, la quinta sobre piezas y componentes y municiones, la sexta sobre el sistema de justicia penal y la séptima sobre el contexto del tráfico, precios e información cualitativa. No me voy a detener en definir todas, en hablar sobre todas las secciones, pero solo decirles que a través de la sección 3, donde nos enfocamos en los resultados de la localización, es posible calcular el indicador 16.4.2 del cual les hablaba anteriormente. Next slide, David, please. Ok, aquí un ejemplo de cómo la información que los países proporcionan compilando y entregando el cuestionario UN-IFQ se puede utilizar, ¿no? Gracias al esfuerzo de los países podemos identificar tendencias y patrones importantes de un fenómeno que, como les decía anteriormente, es transnacional y va más allá de nuestras fronteras nacionales y regionales. Entonces aquí pueden apreciar una gráfica que es parte del Estudio Mundial sobre el Tráfico de Armas de Fuego, que si no han revisado les invito y les exhorto a que lo revisen para que vean la relevancia de proporcionar datos en la materia. Next slide, David. Okay. Next slide, David. I don't see. Ok, great. Ya estamos por terminar. Respecto al tema de los puntos focales, como decía mi colega David, es crucial que los países nombren, digamos, oficialmente puntos focales por las razones que les decía mi colega, y en específico para el cuestionario UN-IFQ contamos con 12 países que han nombrado oficialmente un punto focal. En específico, 5 países son de la subregión de Sudamérica, 3 del Caribe y 4 de Centroamérica. Primero que nada, reconocer el esfuerzo de la región, porque en efecto América Latina y el Caribe es la región que más está respondiendo, no solo en entregar cuestionarios, sino también en nombrar puntos focales, pero como pueden ver, nos falta aún un poco para llegar a ese 100% de la región cubierta por esta red de puntos focales. Otra cosa importante que les quiero decir, en caso de cualquier tipo de cambio con el punto focal que tenga la responsabilidad de llenar ese cuestionario, por favor nos pueden informar al respecto, porque justamente todo el canal de la comunicación pasará a través de este nuevo punto focal. Y pasamos a la última slide, David, please. Ok, aquí otro ejemplo de la relevancia de proporcionar información ante este cuestionario de corrientes ilícitas de armas de fuego. Aquí pueden ver cómo estos datos nos permiten identificar tendencias y patrones en línea con el mandato de la comunidad internacional. Entonces, y en específico, la relevancia de
tener información al respecto, identificar estas tendencias y patrones para la región de América Latina y el Caribe. Si a nivel global sabemos que en 2017 el 54% de los homicidios se llevó a cabo con un arma de fuego, en las Américas, digamos en el continente, este porcentaje aumenta de manera muy importante. 3/4 partes de los homicidios se han llevado a cabo con las armas de fuego. Entonces, todos sabemos cuáles son las consecuencias directas de la proliferación y de la presencia de las armas de fuego en nuestras comunidades. Entonces, proporcionar datos al respecto nos permite conocer más y, sobre todo, tomar, digamos, medidas más efectivas al respecto. Recordarles que UNODC, y en este caso el Centro de Excelencia, está a disposición para apoyar a los países en este proceso de llenado de este cuestionario, que es bastante complejo. Al final de nuestras presentaciones les dejaremos unos correos de contacto y pues agradecer su esfuerzo en proporcionar información para este cuestionario. Muchas gracias. Salomé, te dejo la palabra o a la siguiente. Sí, muchas gracias, Yada. De hecho, justamente había una pregunta en el chat de Claudio Correa de quién era el punto focal para este cuestionario. Bueno, ya presentaste tú, creo que sería muy oportuno si pudieras poner tus datos de contacto en el chat para que se quede por ahí. También aprovechamos para compartirles el resumen del Estudio Mundial de Tráfico de Armas de Fuego. Este fue publicado en 2020. Les pusimos el vínculo en inglés y en español. En realidad el resumen ejecutivo solo existe en español y tenemos en otro vínculo que ahora les van a compartir el reporte completo, que desafortunadamente solamente está en inglés. Pero bueno, para su consulta y creo que terminamos con esto el tema de tráfico de armas. Y ahora, Guillermina, adelante por favor con el cuestionario sobre trata de personas. Gracias, Yada. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Bueno, muchas gracias, Salomé. Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Guillermina y trabajo en el Centro de Excelencia. Estoy muy contenta de poder participar en este webinario en el marco del nuevo ciclo de recolección de datos de la UNODC para conversar sobre la importancia y la relevancia de la recolección de datos y su utilidad, sobre todo. En mi caso yo me voy a centralizar en el cuestionario que recolecta datos para el Informe Mundial sobre Trata de Personas, el GLOTIP, por su sigla en inglés. Contarles que en la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2010 se aprobó el Plan de Acción Global de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas. Sí. Perdón. ¿No? Hay algún micrófono abierto. Ahí está. Sí. Bueno, como les decía, el origen, digamos, del GLOTIP, en el año 2010 se aprueba el Plan de Acción Global de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas, que explicita la necesidad de recopilar información desagregada para poder realizar análisis sobre la problemática y conocer el alcance y las características de la trata de personas, y UNODC fue encomendada en esta tarea. De esta manera es que desde el año 2009 y de manera bianual, la UNODC publica el Informe Mundial sobre Trata de Personas. El último publicado es el GLOTIP 2020, en el que se ha recolectado una cantidad de información récord, recolectando información de 148 países, lo que representa el 95% de la población mundial. También se ha recolectado información sobre aproximadamente 50.000 víctimas, y lo que es muy importante, se ha logrado recolectar información cualitativa sobre las causas judiciales de 71 países, lo que brinda muchísima información para conocer esta problemática más, no solo la cantidad de casos, sino permite conocer los flujos de trata, los modus operandi, las características de los grupos delictivos, etc. Next, please, David. También es importante comentar que los datos recolectados a través del formulario GLOTIP son utilizados para el monitoreo del ODS 16, en particular para el indicador 16.2.2, que es el número de víctimas de trata de personas cada 100.000 habitantes, del cual la UNODC es la Agencia de Naciones Unidas custodia. Next, please.
Next, please. Thank you. El GLOTIP sigue la definición de trata del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, que es el protocolo que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado. Esta definición está en total correspondencia con la Clasificación Internacional de Delitos con fines estadísticos. Next, please. Entrando ya directamente en la información que recopila el cuestionario, es importante remarcar que el cuestionario recopila información tanto cuantitativa como cualitativa. En el caso de información cuantitativa, solicita información de la cantidad de delitos, de víctimas y de delincuentes por año. En el caso de las víctimas, solicita que la información sea desagregada por edad, sexo, nacionalidad, la forma de explotación y el tipo de trata, si es nacional o internacional. En el caso de los delincuentes, también se solicita que la información sea desagregada por sexo, edad, nacionalidad, y también conocer si las personas han sido investigadas, enjuiciadas, sentenciadas. También es muy importante proveer la información de la forma de explotación. El protocolo reconoce la explotación sexual, el trabajo forzoso, la extracción de órganos y prácticas similares a la esclavitud, pero hay algunos países que han avanzado y sus normativas nacionales también identifican otro tipo de explotaciones como matrimonio forzado, actividad delictiva forzada o mendicidad forzada, y es muy importante que en los cuestionarios identifiquen y proporcionen información de todas las formas de explotación. Next, please. Respecto a información cualitativa que se recolecta a través del cuestionario GLOTIP, se refiere a información de causas judiciales. Con toda esta información que, como explicaba nuestro colega David al principio, una vez que desde el UNODC recolectamos la información, se hace una validación de la información y luego un análisis, y con ello podemos tener los informes, los reportes, tanto a nivel regional, mundial, regional y nacional. Estos informes dan análisis focalizados de los perfiles de las víctimas y de los delincuentes, de los flujos de tráfico y también de las respuestas de la justicia. Es muy importante poder reunir información, y la mayor cantidad de información de mejor calidad y de la mayor cantidad de países, porque ello permite poder realizar análisis más profundos y tener un mejor conocimiento del fenómeno de la trata, tanto a nivel mundial como regional, lo cual es indispensable para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Next slide, please. Acá a modo de ejemplo hay una imagen del cuestionario. Hacia la izquierda tenemos una imagen de la recolección de datos cuantitativos en comparación con los cuestionarios que presentaron los colegas anterior. El cuestionario de GLOTIP es más sencillo, pero no por ello menos importante. También tiene una sección con las explicaciones, las definiciones, aclaraciones, espacios para poder hacer todos los comentarios o aclaraciones que sean pertinentes. Y hacia el margen derecho tenemos el ejemplo de la información que se solicita completar sobre las causas judiciales. Next, please. El último minuto o momento de mi presentación quería utilizarlo compartiendo algunas imágenes del último Informe Mundial de Trata de Personas, que es el GLOTIP 2020, solo a modo de ejemplo para mostrar y visualizar la finalidad de esta recolección de datos. Acá podemos ver, en este slide es información a nivel global, cómo es útil la información de todos los países, porque podemos ver características diferentes en diferentes regiones. Next, please.
En esta gráfica, que es sobre, ya centrándonos en nuestra región, sobre Caribe y Centroamérica, solo a modo de ejemplo, pero cómo observar cómo en esta región el 40% de las víctimas de trata de personas son niñas, cuando a nivel global era el 19%. Next, please. En esta tenemos un ejemplo de información de datos de Sudamérica, pero les repito, es solo a modo de ejemplo, porque en el informe hay muchísima información. Los invitamos a revisarlo si no lo han revisado aún. Están publicados todos los informes, no solo el último. Y mencionar que en estos años se ha hecho un gran progreso en lo que tiene que ver con la recolección de datos. Sin embargo, todavía hay algunos países que no han reportado información. Hay varios países que reportan, pero no lo hacen de manera periódica, y hay muchos países que reportan datos cuantitativos, pero no cualitativos, y como pudimos ver, ambos son indispensables para poder hacer un análisis profundo. Así que, next, please. Esta es la última imagen que puse también a modo de ejemplo del tipo de información que podemos obtener a través del reporte de datos de todos los países. Y yo me detengo aquí, quedando a disposición desde el Centro de Excelencia para brindar apoyo en todos los países de la región, en completar los cuestionarios, en reportar la información. Y agradezco mucho por su atención, pero sobre todo por todo su esfuerzo y compromiso, porque, como han mencionado los colegas, es un trabajo arduo que requiere mucha articulación entre las instituciones y mucho compromiso. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermina. Vamos a tratar de apurarnos lo más que se pueda. Vemos que hay varias preguntas en el chat, algunas ya se han estado respondiendo ahí interactivamente, algunas bastante relevantes. Veo, por ejemplo, que hay preguntas respecto de los puntos focales, de si tiene que ser la Oficina Nacional de Estadística o si la Oficina Nacional de Estadística debe de ser un apoyo en el proceso de recolección. La verdad es que la asignación de los puntos focales es una decisión que se toma a nivel nacional. En cada uno de los países informan sobre quién es el punto focal. Como tenemos una cobertura temática bastante amplia, en la mayoría de los países los puntos focales no se repiten, son distintos. Hay otros países que, por el contrario, por ejemplo, tienen a la Oficina Nacional de Estadística como la institución que concentra la información y que después la reporta, pero esto en realidad es el resultado de una conversación a nivel nacional para ponerse de acuerdo de quién es el mejor punto focal e incluso para cada uno de los distintos cuestionarios. Con mucho gusto vamos a compartir la presentación, tanto esta como las que siguen. Ahora, para tratar de recuperar un poco de tiempo, bueno, veo otra pregunta que también me parece muy relevante de Natalia Alonso, que dice, veo que todos esos cuestionarios se relacionan con la medición de indicadores ODS, pero ¿cómo estos se relacionan con la prepublicación de los ODS para evitar duplicidades? Bueno, es una pregunta muy relevante. Bueno, primero quisiera señalar que efectivamente estas recolecciones están relacionadas con los ODS, pero los ODS, como sabemos, son un número reducido de indicadores. En realidad, cada uno de los cuestionarios abarca muchas más variables. Bueno, ya los podemos discutir a lo mejor durante las preguntas y respuestas. UNODC se coordina con la División de Estadística en Nueva York para compartir la información y que no haya duplicidades. Y de hecho también aprovecho para señalar que estamos en conversaciones con la CEPAL para evitar también que haya esas duplicidades. Es decir, aprovechar estas recolecciones
países en la región que se reportan a UNODC a nivel sede en Viena y cómo Viena las transmite a Nueva York y cómo eventualmente también la CEPAL en Santiago las puede tomar para que los números pues coincidan, sean consistentes y además no haya estos esfuerzos duplicados de distintas recolecciones de datos. Entonces, bueno, vamos a la siguiente parte porque vamos un poco atrasados con la agenda. Lo siguiente es una muy breve pregunta, es una pregunta de control. Si pueden sacar, es la pregunta 3 y es ¿cuál es la fecha de envío de los cuestionarios del ciclo de recolección de datos de 2022? Y lo acabamos de ver. Esta todas la tendríamos que tener correcta porque David lo explicó con mucho detalle cuáles son las fechas. Se acaba de mandar todos los cuestionarios. Y bueno, ahí nada más tendríamos que ver si el 100% nos acordamos de cuál es la fecha límite de este ciclo de recolección de datos. A ver, damos unos segundos para que las y los participantes nos contesten. No sé si ya tenemos la respuesta. Adelante. Ahora se publican los resultados. Ok. Muy bien, bueno, la mayoría tuvo correcta la respuesta, que es el 31 de julio del 2022. Muchas gracias. Vamos a al siguiente segmento, y de hecho aquí me toca comenzar este segmento. Si puedes poner la presentación, Luisa, por favor. Muchas gracias. La siguiente. Quisiera comenzar por a tener un vistazo de los datos enviados a la UNODC por cada una de las recolecciones de datos. Aquí estamos mostrando cómo se ve la región por cuestionario y como ven, bueno, para las CTS tenemos una cobertura casi total. Muchas gracias a Pablo por ese empeño que pone en tener esta relación con todos los países y hacer que esta recolección de datos de la encuesta de tendencias delictivas se vea casi respondida en su totalidad. Recibimos 29 respuestas de 35 y bueno, esto se debe a una relación de mucho tiempo y de mucho trabajo con todos los puntos focales en la región. De nuevo, muchas gracias a la OEA por este apoyo. En cuanto a trata de personas, tenemos menos datos, tenemos 18 países que han reportado datos y como ya mencionaba ya hace un momento más, flujo de armas o flujos ilícitos flujos de armas ilícitas recién empieza a pues avanzarse en este tema. Poco a poco hasta ahora tenemos el reporte de 8 países. Y bueno, solo reconocer que Argentina, Colombia, Guatemala, Perú, República Dominicana y Paraguay y Uruguay son los únicos países que respondieron a todos los cuestionarios el año pasado. Un reconocimiento especial porque sabemos que es muy complicado recolectar en tiempo y forma toda esta información tan valiosa para todos nosotros. La que sigue, por favor. Quisiera justamente regresar al tema de los ODS. Sabemos que la Agenda 2030 tiene varios indicadores que tienen que ver con violencia y con delincuencia. En esta pantalla les estoy mostrando esos indicadores en los que UNODC tiene una función de agencia custodia o co-custodia. Les vamos a compartir la presentación por si hay alguna duda al respecto. Solo señalar que UNODC está pues en la mejor disposición de resolver dudas sobre algunos de estos indicadores, revisar, por ejemplo, la fuente de la cual se genera este dato. Hemos trabajado con algunos países, por ejemplo, para poder medir alguno de los indicadores o bien mejorar los datos que se generan, por ejemplo, respecto del homicidio. Pero simplemente es para dar un vistazo de cómo se relacionan las diferentes recolecciones de datos con los ODS, como ya lo mencionaban nuestros colegas de Colombia. En la siguiente, por favor. En esta lámina estoy compartiendo un análisis que llevó a cabo la CEPAL, que ustedes saben a nivel regional, también hace una revisión de cómo los países van reportando estos indicadores y los avances que tienen, pero no solo revisan el nivel de reporte, sino también revisan la tendencia del indicador.
Si se fijan, en la parte de inferior donde está el ODS 16, tenemos que la cantidad de datos disponibles pues es bastante pues baja relativamente, está a la mitad de esta tablita, de esta gráfica. Hace falta pues muchísima información para poder contar con reporte de todos los indicadores que están bajo el objetivo 16. Aunque aquí sí quisiera hacer la precisión de que en la región hubo una priorización de indicadores. Entonces, no es que sean todos los indicadores del ODS 16 y además también señalar que incluso hay una priorización regional, es decir, los países de la región se pusieron de acuerdo en qué indicadores les parecen más relevantes y los que los países accedieron a medir, pero además a nivel nacional también hay un desdoblamiento y cada país va determinando qué indicadores le considera que son los más relevantes de acuerdo a sus prioridades nacionales. Entonces, pues vemos aquí que el reporte, digamos que está a la mitad, pero es un número pues limitado de indicadores que se están considerando en este objetivo 16. Y respecto a la tendencia, pues la CEPAL lo que nos indica de acuerdo a su último análisis en 2020 es que para 3 indicadores la tendencia se está alejando de la meta, es decir, en lugar de reducir el homicidio, por ejemplo, el 16.1, pues la tendencia, como sabemos, en América Latina pues va al alza. Y en otros indicadores, los vemos ahí, la tendencia es correcta, aunque se va avanzando lentamente. La siguiente, por favor. Las siguientes son justamente los datos de los indicadores y de nuevo la referencia respecto de la tendencia, si va, digamos, avanzando o si va en retroceso, como vimos en el caso de 3 de los indicadores. Bueno, entonces hasta aquí me quedo con los ODS. Quisiera, además de hablar de que estos datos alimentan los ODS, compartir, como decía David hace un momento, otro de las actividades que hacemos desde la UNODC con estos datos que se recolectan. Bueno, aquí en la página, en la lámina, pueden ver algunos de los productos analíticos que genera la UNODC utilizando todos esos datos que se recolectan. Bueno, aquí tenemos los reportes que ya se compartieron, el de armas, el de trata de personas. Hay una nueva serie de reportes analíticos que son los datos importan. Los 3 están disponibles en español, que aportan análisis a nivel regional y a nivel global sobre temas coyunturales. También le está el informe global de homicidio, que por cierto se está haciendo una nueva versión y que próximamente se va a publicar. Y bueno, también incluimos ahí el tema de drogas, porque también es otra de las recolecciones de datos que tiene UNODC, aunque este día no la vamos a revisar. Entonces, estos son algunos de los usos que se les da a estos datos y que traen pues un ángulo regional que vale mucho la pena revisar también. Y además de señalar el tema de uso de datos que se da desde el nivel global y bueno, también regional, quisiera también, la siguiente por favor, hacer una muy breve reflexión de por qué es relevante recolectar todos estos datos para UNODC. Tenemos, como ya lo refirieron mis compañeros que me antecedieron, un mandato de recolectar datos, pero como ustedes se han dado cuenta, recolectar datos sobre delincuencia pues es una tarea muy compleja que varios países llevan muchos años de hacer, pero algunos otros van avanzando de manera más lenta y que para poder avanzar en la calidad de la información hace mucha falta armonizar esas recolecciones que va llevando a cabo cada autoridad. Entonces, una de las cosas que vemos que son resultado de estas recolecciones es que a nivel nacional se van generando diálogos que permiten que algunas instituciones que recolectan datos similares pues se acerquen, compartan y buscan en la medida de lo posible armonizar esta información que cada uno va recolectando y bueno pues es una de los intereses que perseguimos desde la UNODC, buscar a que los países armonicen esta información con la que cuentan y que eventualmente esta armonización vaya llevándonos a integrar la información y hacer que los países vayan construyendo sistemas de información estadística mucho más robusta
en donde se pueda hacer una consulta de manera integrada. Lo que hemos visto hasta ahora es que hay pues recolecciones de datos que a veces no se hablan entre sí o que muchas veces se duplican en algunas cosas en particular. Y una de las objetivos que perseguimos con todo este trabajo es poco a poco ir mejorando esta estandarización que nos lleve a la integración, que nos lleve a compartir datos. También vemos en este sector muchas veces que se cuenta con datos, pero no necesariamente están accesibles o no son de fácil consulta, o si están disponibles para consulta, están en formatos que no permiten hacer una explotación inmediata, digamos, o eficiente. Entonces, también buscamos, en la medida de lo posible, buscar que una vez que tengamos datos armonizados e integrados, puedan estar disponibles para todas y para todos. Digo, vamos avanzando en la oficina, tenemos ese portal de datos que ustedes pueden explotar, descargar las bases de datos, jugar con ellas, crear mapas, crear perfiles por país, pero nos hace falta mucho más. Y digo, está bien que lo tengamos en la UNODC, pero idealmente cada país tendría que estar transitando a tener estos modelos de gestión de datos mucho más eficientes, mucho más transparentes. Y todo esto también lo vemos como en una visión pues a futuro para que estos datos de calidad puedan ser parte de modelos más robustos. En muchos lados estamos hablando de modelos predictivos, pero los datos muchas veces no están listos para poder incorporarse a este tipo de modelos. Entonces, en la medida en la que vayamos avanzando en este trabajo, los sistemas estadísticos van a madurar y van a poderse utilizar estos datos y explotarse de manera mucho más sofisticada. Entonces, pues solo agradecerles, compartirles esta visión que tenemos desde UNODC y finalmente, pues hacer la invitación de que sigamos trabajando en recolectar esta información, integrarla, difundirla, porque en la medida en la que lo hagamos, pues fortalecemos, pues por un lado, la toma de decisiones, ¿cómo diría yo? La distribución de recursos, la priorización de recursos y por supuesto también se abona a la rendición de cuentas que tienen las instituciones hacia la sociedad. Y finalmente, ahora sí con esto cierro, de nuevo poner a la disposición de todas y todos el trabajo que hace el Centro de Excelencia como el proyecto de UNODC, la siguiente por favor, y como el proyecto de UNODC que tiene presencia en la región, este centro que ha trabajado con algunas de las personas que nos acompañan el día de hoy y del que van a hablar con más detalle los colegas que me van a seguir en el uso de la voz, pero nos quedamos ahí con algunas herramientas metodológicas que en un momento más compartiremos, algunos cursos, próximamente tenemos un curso de perspectiva de género en las estadísticas de delincuencia y justicia penal que va a empezar en septiembre. Ya tuvimos una primera iteración y tuvimos bastante buena participación, pero nos han pedido una segunda iteración. En cuanto tengamos una fecha, con mucho gusto les compartiremos la información porque en este contexto que tenemos nos parece muy, muy relevante. Y bueno, también hacer la invitación para la próxima Conferencia Internacional de Estadísticas de Gobernanza, Seguridad y Justicia, que va a ser en noviembre y que se va a llevar a cabo por primera vez en Corea del Sur. Nos va a tocar a la mayoría de América Latina y el Caribe verlo de manera híbrida, pero bueno, estará la invitación abierta y ya estarán posteriormente las grabaciones disponibles para todas y todos ustedes. Y termino aquí, solo comparto la página web del Centro de Excelencia y ponernos a sus órdenes para cualquier asistencia. Y ahora sí le pido a Carolina Lemos que nos hable muy brevemente de la clasificación internacional de delitos. Adelante, Caro. Hola, buenos días. Nada más quisiera confirmar que pueden ver mi presentación, el modo presentación. Sí, está bien y te escuchamos perfecto. Bueno, pues muy brevemente presentaré los resultados de la implementación de la ICCS en la región de las Américas. La ICCS es la Clasificación Internacional de Delito con fines estadísticos.
Y en 2018 la UNCTS, sobre la que habló el colega Pablo Martínez, se revisó para adaptarla a la ICCS. 7 países de la región mandaron información sobre la implementación de la clasificación y esto representa el 16% de todos los países miembros que mandaron información sobre la misma. Aquí podemos ver las banderitas de los países que mandaron la información. Fueron Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Paraguay y Perú. En la figura 1, aquí podemos ver que hubo 2 países de la región que reportaron que sí tienen un grupo encargado de dirigir la implementación de la ICCS. Estos 2 países también indicaron que este grupo directivo se reúne mensual y trimestralmente para fines de la implementación de la clasificación. Estos 2 países también dijeron que tienen acuerdos formales sobre la implementación de la ICCS y un punto focal. De los 7 países que nos mandaron información sobre la implementación, 3 ya terminaron de elaborar las tablas de correspondencia y 2 están en el proceso. Las tablas de correspondencia son un paso clave hacia la adopción de la ICCS. También los países reportaron que de los datos producidos, los más alineados con las clasificaciones propuestas en la ICCS son sobre delitos y personas en prisión. Aquí en la tabla 1 podemos ver las variables de desagregación básicas propuestas por la ICCS. Los países en la región indicaron que ya están disponibles las variables de desagregación para ubicación geográfica y sexo de la víctima, y las desagregaciones de hasta abajo, que son motivación, relación víctima-autor y contexto situacional, fueron las variables que contaban con menor disponibilidad. Aquí en la gráfica 4 podemos observar que 3 países de las Américas informaron que ya tienen una nueva clasificación nacional de delitos elaborada de acuerdo con la ICCS. Además, 2 países de las Américas indicaron que ya disponen de un informe metodológico sobre la implementación de la ICCS en su país. Otros 2 países indicaron que ya analizaron los nuevos datos elaborados de acuerdo con la ICCS y además hicieron un informe estadístico sobre este tema. Y bueno, finalmente en esta figura 7 podemos observar que 4 países de nuestra región se han dado la tarea de llevar a cabo reuniones con usuarios y usuarias de datos, y en estas reuniones han explicado la ICCS y las diferencias con los datos producidos según su código penal nacional. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Caro, nos vamos a la siguiente presentación para recuperar el tiempo. Adelante, Roberto, por favor. Y veo que ha habido varias preguntas en el chat que entiendo que ya se publicaron, ya se contestaron en privado, pero si hubiera alguna otra, nos los hacen saber y la contestamos. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Una pregunta, ¿se puede ver mi presentación? Sí. Sí, se ve y te escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias. Yo también voy a ser muy breve. Este es un anuncio que creemos que es bastante importante y relevante, sobre todo para la región de las Américas. Recientemente hemos tenido o hemos escuchado en múltiples, desde múltiples lugares que es necesario, es importante, es fundamental poder medir en mayor medida, con mayor precisión, datos sobre los homicidios intencionales de mujeres y niñas por razones de género. Afortunadamente, desde UNODC y el Centro de Excelencia UNODC-INEGI, con el apoyo y la colaboración de ONU Mujeres y el Centro de Excelencia para Estadísticas Globales de ONU Mujeres e INEGI, trabajamos para el desarrollo de un marco estadístico para la medición del homicidio de mujeres y niñas por razones de género. Para nombrarlo de forma corta, este es el marco estadístico para medir el feminicidio o femicidio. Este marco estadístico fue presentado en la... evento. Perdón, me parece que hay un micrófono encendido. Este marco estadístico fue aprobado en la 53 sesión de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas. Si ustedes escanean los códigos QR o cuando compartamos las presentaciones, podrán darle clic a este icono y podrán descargar el marco estadístico. Tenemos un nuevo diseño, pero este es prácticamente la versión final. Este marco estadístico es sumamente relevante porque nos va a ayudar a que los países por primera vez tengan información estandarizada y homologada sobre este tipo de delitos.
El marco estadístico nos ubica dentro del universo de los homicidios de mujeres. Hace una desagregación o analiza el subconjunto de los homicidios intencionales de mujeres y niñas, y dentro de ese conjunto hace todavía un filtrado adicional, un subconjunto que se refiere a ese homicidio intencional que es cometido por razones de género. Este delito, este tipo de conductas, todas las diferentes manifestaciones de estos delitos corresponden a lo que en la clasificación internacional sería la categoría 0101, homicidio intencional. Sin embargo, sabemos que tienen características especiales, particulares y que son necesarias de analizar para poder entender y prevenir este tipo de conductas o este tipo de delito. Por eso el marco estadístico nos va a ayudar a identificar los delitos que ocurren tanto en la esfera privada como en la esfera pública. Nos va a ayudar a identificar este tipo de delitos en todas las distintas relaciones que pueda haber entre la víctima y los agresores. Y nos va a ayudar a identificar cuáles son las variables específicas con las que se puede dimensionar la magnitud de ocurrencia de estos delitos. El marco estadístico, digo, ustedes lo van a poder consultar de manera posterior, pero prácticamente contiene una lista de variables que podemos identificar o con las que se pueden identificar las motivaciones de los autores del delito y que están íntimamente relacionadas con la motivación por razón de género. Es decir, con las causas estructurales, con las causas subyacentes que delimitan cierta relación entre la víctima y el agresor, que puede identificarse como una relación permeada por el género, que está de alguna manera íntimamente relacionada con el género y que no se puede disociar o que no se puede diferenciar o que no se puede entender si no vemos todas las causas y toda la estructura social que hay detrás. Esto se refiere a los estereotipos de género, a la desigualdad que puede existir en la sociedad, a la discriminación en contra de las mujeres y a las relaciones desiguales de poder. Estas causas estructurales están operacionalizadas en distintas variables de desagregación y el marco estadístico contiene una definición que hace la suma o la agregación de distintos bloques de datos. Por un lado, tenemos los homicidios de mujeres y niñas cometidos por parejas íntimas. Por el otro, los que son cometidos por sus familiares. Y uno más es todos los demás homicidios de mujeres y niñas que fueron cometidos en donde se puede identificar alguna de estas variables. Si hubo historia previa de violencia o acoso, si hubo violencia sexual, si la víctima formaba parte de la industria sexual, si hubo mutilación del cuerpo de la víctima, si hubo un crimen de odio. Es decir, y bueno, estas 8 variables que ven aquí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cuál es el impacto que tiene para nosotros a partir de ahora? Esta es la definición estadística del feminicidio, de la muerte de mujeres y niñas por razones de género. Esto no quiere decir que se cambie la legislación. Esto no quiere decir que que no se reconozcan las distintas definiciones jurídicas de los países. Pero con esta definición, por primera vez, vamos a contar con datos comparables entre los distintos países, sin importar si existe o no una legislación en cada país. Sin importar si el delito está tipificado o cuáles son las condiciones de este delito. Si nosotros tenemos datos desagregados con la especificidad que pide el marco estadístico, vamos a poder identificar alguna de estas variables. Y si encontramos al menos una, aunque sea solo una, podemos decir entonces que ese delito puede clasificarse o puede reconocerse como, para fines estadísticos, un homicidio de mujeres y niñas por razones de género. Por primera vez vamos a poder identificar, gracias a esta desagregación, datos que nos permiten dimensionar la magnitud del problema a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional. Esto es un avance bastante importante. UNODC estará trabajando arduamente para apoyar a los países a que implementen este marco estadístico, y una gran ventaja del documento es que además de estas variables que son las que componen la definición de este delito, tenemos también una lista de variables que van a servir para fines analíticos. No me quiero extender mucho más. Aquí están las ligas para consultar el marco estadístico. Las vamos a poner también en el chat y con todo gusto podemos atender cualquier duda o interrogante adicional que tengan sobre el marco. Los invitamos a leerlo, los invitamos a conocerlo y los invitamos a aplicarlo.
Muchas gracias, Roberto. Sí, creo que esto va a ser prioritario para los trabajos que estamos llevando a cabo de ahora en adelante y sobre todo porque tenemos que reportar de la implementación del marco de la Comisión de Estadística en 2025. Entonces estaremos acercándonos con varios de los países de la región para avanzar. Ya hemos recibido el interés de algunos países de comenzar a implementar este marco estadístico. Nos faltan 2 intervenciones más. Le pediría a Luisa Sánchez, adelante con la presentación sobre encuestas de victimización. Muchas gracias, Salomé. Continúo ahora con el tema de encuestas, específicamente iniciativa BICLAC y encuesta ODS 16. Bueno, como ya se comentó en el bloque anterior, el estudio de las Naciones Unidas, la CTS por sus siglas, tiene una pestaña, la número 7, que considera ahora las encuestas de victimización. De hecho, esta encuesta, este estudio, se actualizó en el 2017 y esta fue una integración dentro de este cuestionario. Tiene 2 secciones, una que es la tasa de prevalencia, en donde se identifica también un indicador sobre proporción de personas que se siente segura al caminar, ¿no? Esta percepción de seguridad, aparte de delitos específicos, y también tiene una segunda sección sobre tasa de denuncias, es decir, esas víctimas identificadas si denunciaron o no ante alguna autoridad competente. Ahora bien, ¿por qué se agregó esta pestaña? Bueno, aquí tenemos el clásico iceberg de la delincuencia, en donde sabemos que la mayoría de los delitos no se reportan, ¿no? Los casos o los delitos no son reportados y que la mayoría están ocultos, o sea, abajo del agua de este iceberg, en donde las víctimas no acuden a las autoridades. Entonces, para tener una película completa de la victimización, requerimos tener esta fuente de información complementaria a los registros administrativos recolectados en las pestañas 1, 2 y 3 para poder tener la película completa y entender a mayor profundidad esta victimización. Ahora bien, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito pone a disposición una herramienta metodológica para poder implementar encuestas de victimización. Esta es la iniciativa BICLAC, ¿no? Por sus siglas en español, que es la Iniciativa para la Encuesta de Victimización Delictiva para Latinoamérica y el Caribe, que es una metodología robusta, que fue creada en 2013, casi una década, y está en línea con los estándares internacionales, como por ejemplo el Manual de Encuestas de Victimización, la ya mencionada Clasificación Internacional de Delitos con fines estadísticos, y también el Manual de Corrupción. Es un cuestionario comparable, no solo regional, sino también internacionalmente, y está disponible en los 4 idiomas de la región. Esta iniciativa está formada por un grupo de trabajo, está liderado por la 1DC, la Secretaría Técnica es el Centro de Excelencia. Este grupo de trabajo tiene 13 países que lo componen y por supuesto que cuenta con el apoyo de la OEA, aquí presente, también del BID y del PNUD. Hasta el momento, como pueden ver en el mapa del lado derecho, hay 14 países que han adoptado la iniciativa. Algunos ya publicaron sus resultados, otros están en implementación y la han adoptado ya sea total o parcialmente, dependiendo de sus necesidades de información. ¿Qué temas cubre la iniciativa BICLAC? Bueno, tenemos un componente muy importante de percepción que por supuesto los registros administrativos no identifican o no cubren, percepción sobre seguridad personal, también opinión sobre el sistema de justicia penal, en donde podemos recolectar información para un indicador del ODS 16, el 1614. Por otro lado, el segundo componente es la experiencia de victimización, es decir, si fue o no víctima de algún delito, los tipos de delitos que se están cubriendo y las características de la víctima, del autor y del mismo delito, ¿no? El modus operandi, como el costo del delito, el momento en el que sucedió, el lugar, uso de arma, etcétera, de violencia, etcétera. Y por supuesto la cifra oculta del delito, es decir, si denunció o no, y si sí denunció, qué experiencia tuvo al denunciar. Este componente puede dar información para 4 indicadores del ODS, 3 indicadores del ODS 16 y 1 del 11. ¿Qué delitos mide? Quisiera ahondar un poquitito más en esto. Podemos ver que la iniciativa BICLAC cubre 19 delitos distintos, en donde los que están remarcados en negritas son los que corresponden al cuestionario CTS. Como pueden ver, pues va a una mayor profundidad en el análisis de los delitos, identificando más allá de los requeridos en este cuestionario, ¿no?
Otro instrumento que promueve la UNODC junto con otros aliados es la iniciativa de la encuesta de los ODS 16. Ya hablamos sobre un instrumento que profundiza en las características de la victimización de 19 delitos específicos y sobre percepción de seguridad con mucho mayor detalle. Ahora bien, hablando del ODS 16, podemos identificar en este gráfico que de los 17 objetivos, y como ya bien había mencionado Salomé, el 16 es el objetivo que tiene menor disponibilidad de datos, o sea, el número de países o porcentaje de países que tienen datos disponibles y también número de años disponibles, ¿no? Entonces tenemos una baja disponibilidad de datos de este ODS. Y a nivel regional, de acuerdo a la clasificación de Naciones Unidas, tenemos que es la tercera región con menor cantidad de información sobre el ODS 16, de paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, también la UNODC, en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hacen una propuesta transversal para poder identificar datos para el ODS 16. Es una metodología específica y enfocada para 9 indicadores que tiene preguntas básicas y necesarias para calcular el indicador y también algunas preguntas optativas para enriquecer un poco más el análisis, ¿no? Son seleccionadas, es un enfoque modular, es decir, se puede insertar en una encuesta de hogares o puede ser una encuesta independiente dependiendo de la disponibilidad de los datos o de las necesidades que tengan. Es una forma pues, rentable de recopilar datos transversales de todo del ODS 16 y fue acogida por la Comisión Estadística en marzo 2022. Aquí les muestro en esta diapositiva las 6 temáticas principales que cubre esta iniciativa de encuesta del ODS 16, acceso a la justicia, corrupción, discriminación, gobierno, violencia y trata de personas. Debajo pueden ver los 9 indicadores o temáticas que cubre esta encuesta y como les comentaba, pues también algunas desagregaciones específicas pues para entender con mayor profundidad o detalle estos indicadores, ¿no? Las víctimas identificadas. Ahora bien, quisiera cerrar, esta es mi última lámina, haciendo un comparativo, un ejercicio de cuál debería de usar o para qué sirve cada una, ¿no? Se preguntarán, bueno, no tengo encuesta, pero necesito datos para el ODS 16. Bueno, son 2 instrumentos distintos. La iniciativa BICLAC podría decirse que es un instrumento que va a mayor profundidad, mayor contexto, mayor características de las víctimas, por un lado, y el ODS 16 es más un instrumento transversal para poder responder a las necesidades de información del ODS 16, por supuesto. Aquí pueden ver una tabla comparativa en donde cada diamante representa un ítem o una pregunta que la encuesta mide. Por ejemplo, en el primer tema de delitos medidos, podemos ver que la iniciativa BICLAC mide 19 delitos, mientras que el ODS 16 mide 9. También desagregaciones por víctima, podemos ver que están muy similares. Sin embargo, en la iniciativa BICLAC, por ejemplo, en modus operandi, en preguntas sobre seguridad o incluso de saber más acerca de la denuncia de la violencia, tienen mucho más ítems que el ODS 16. Sin embargo, bueno, podemos ver en rojo que la encuesta ODS 16 cubre más indicadores que la iniciativa BICLAC, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de mediciones de violencia, como lo pueden ver en esta lista, pero bueno, son 2 herramientas distintas que tienen funciones distintas y que bueno, depende de las necesidades de información y la disponibilidad que tengan, es la que podrían adoptar. Por supuesto, ponemos a disposición el Centro de Excelencia nuevamente para cualquier asistencia técnica que requieran para poder implementar una encuesta de victimización robusta como la iniciativa BICLAC o para poder acompañarles en el proceso de adopción de los módulos requeridos en el ODS 16. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luisa. Estamos corriendo un poco, pero creo que fue bastante clara la presentación. Había una pregunta respecto de si se han compartido los datos, si están publicados. En un momento más les compartimos el portal del Atlas de Victimización, donde están publicados los distintos datos y por supuesto que vamos a compartir todas las presentaciones al término de la sesión. Ahora le pido a Karin Bosikovich de OEA que tome la palabra para compartirnos ahora el uso de datos que hacen desde la OEA de todas estas recolecciones que tenemos levantando desde hace varios años. Adelante, Karin. Muchísimas gracias, Salomé. Muy buenos días con todas y todos. En esta presentación lo que voy a intentar hacer es dar respuesta a esas 4 preguntas que están viendo
en pantalla y digo que voy a intentar responderlas porque por una cuestión de tiempo seguramente no podré darles una respuesta ni muy profunda ni muy detallada, pero aunque lo que sí espero es que se vayan teniendo una idea de cómo es nuestro trabajo en relación con la recolección y el uso de los datos. Pasemos ahora a intentar responder la primera pregunta de, bueno, ¿por qué trabajar con la OEA? Y ahí van a ver básicamente 6 justificaciones o 6 razones. También por una cuestión de tiempo no me voy a detener en las 6 razones. Voy a dar una explicación del segundo punto y el sexto punto de esa diapositiva. Primero porque tanto UNODC como el Departamento de Seguridad Pública de la OEA compartimos los mismos temas, vemos los mismos temas, tal vez con algún enfoque diferente, pero son los mismos temas, de repente con una perspectiva diferente, pero siempre trabajamos en temas muy similares. Creo que una de las principales diferencias es obviamente la cobertura territorial, que es menor, y eso implica entonces tener una menor cantidad de países con los que trabajar. Ahora bien, eso para nosotros termina siendo una ventaja en la medida en que nos permite tener un contacto más cercano, más directo, más cotidiano con los países. Y la segunda ventaja es que nos permite enfocar y profundizar el análisis de los temas específicamente en y para la región. Y me voy a ir a la sexta razón, que tiene que ver un poco con la naturaleza de la organización, que por ser un organismo multilateral e intergubernamental, implica que contamos con misiones permanentes ante la organización, y estas misiones permanentes terminan siendo muchas veces clave para justamente abrirnos las puertas y llegar a los contactos técnicos en los países. Contamos con oficinas nacionales en algunos Estados miembros y también contamos con una multiplicidad de directorios, de autoridades nacionales y de puntos de contacto que fueron creados al interior de convenciones, de mecanismos, de instancias de trabajo internas a la organización. Y por supuesto también tenemos una variedad de programas y proyectos que implementamos en los países, todo lo cual nos habilita generar una red de contactos interinstitucionales en los países. Y básicamente con estos 6 puntos que están viendo en la diapositiva, el argumento principal que queremos hacer, o el mensaje principal que les queremos dar, es que con esta colaboración estamos intentando evitar la duplicidad de procesos, de mecanismos y de esfuerzos paralelos de recolección de datos, y de esta manera también evitar la sobrecarga de trabajo en los y las funcionarias en los países. Las 2 diapositivas siguientes tienen que ver un poco con la segunda pregunta, ¿cómo es que trabajamos? Y acá, nuevamente, el mensaje principal es que nosotros, al igual que Naciones Unidas, trabajamos con base en mandatos que recibimos de la Asamblea General de la OEA, que es la máxima autoridad política de la organización. Y la resolución de la Asamblea General que aprueba todos los años en materia de seguridad es conocida como Promoción de la Seguridad Hemisférica, un enfoque multidimensional. Y es esta la resolución que engloba todos los mandatos en materia de seguridad. Seguridad pública, justicia penal, prevención del delito de la violencia, trata de personas y tráfico ilícito de personas. Me voy a saltar a esta diapositiva y es simplemente un ejemplo de una de las resoluciones sobre promoción de la seguridad hemisférica, un enfoque multidimensional, esta correspondiente justamente al año pasado, que nos da un mandato muy específico en materia de recolección de datos que justamente atañe a los 3 cuestionarios de los que estamos hablando el día de hoy. Y ahora van a venir 3 diapositivas, la 7, la 8 y la 9, que ofrecen un ejemplo muy general, muy panorámico, sobre cómo trabajamos estos temas desde la recolección de datos y qué hacemos con los datos. Entonces vamos a empezar con la cuestión de delitos y justicia penal. En los últimos años, esta resolución sobre promoción de la seguridad hemisférica, un enfoque multidimensional, ha venido incorporando una serie de mandatos alentando a los países a que apliquen la CTS,
a que adopten la clasificación internacional de delitos con fines estadísticos y a que se sumen a la iniciativa para la encuesta de victimización BICLAC, como nos comentaba Luisa. Y el apoyo que hemos brindado nosotros desde el Departamento de Seguridad Pública respecto a la implementación de la CTS entre los Estados miembros de la OEA se ha visto reflejado en 3 grandes logros. Primero, un aumento de países participantes. Tenemos, el año pasado llegamos a recolectar 29 CTS, contamos con 31 puntos focales. Aumentamos también la cantidad de datos reportados por esos países participantes y también hemos notado una mejora en la calidad de los datos reportados. Y una vez que nosotros hacemos esa revisión de la CTS con un control de calidad en materia de consistencia y completitud, y una vez que esos datos hubieran sido publicados por UNODC en su portal, recién ahí nosotros los subimos y los tornamos públicos a través del Observatorio Interamericano de Seguridad, que viene funcionando de manera ininterrumpida desde el 2008. Y me parece importante también hablar del observatorio, porque este termina siendo el sitio hemisférico en donde se brindan los datos oficiales, estandarizados, reportados por los propios Estados miembros a través de un instrumento internacional como es la CTS, que está aceptado y reconocido por todos. Y de esta manera se evita, como ya lo mencionó Salomé, que entre las 2 organizaciones tengamos datos diferentes sobre las mismas variables, que tal vez puede sonar muy obvio, pero créanme, hace un par de años atrás teníamos ese problema, y gracias a esta colaboración hemos podido superar esas diferencias en materia de datos. Y recientemente se nos ha encomendado la elaboración de un informe bienal sobre la incidencia y las tendencias delictivas en la región, y vamos a presentar estos informes cada 2 años en el marco de la reunión de los ministros en materia de seguridad pública. Este es un mandato reciente, corresponde al 2019. Esperamos que la reunión de ministros tenga lugar este año, y si no, se pasará para el año que viene, y es allí entonces en donde tendremos este primer informe bienal, en donde por supuesto haremos uso de los datos recolectados a través de la CTS. Con respecto al tráfico ilícito de armas, me voy a enfocar simplemente nuevamente en esta resolución sobre promoción de la seguridad hemisférica, un enfoque multidimensional, también correspondiente al 2019, que estipuló la elaboración de un estudio hemisférico sobre tráfico ilícito de armas pequeñas, armas ligeras y municiones, pero fue un paso más, y además de estipular la elaboración de ese informe, también pide el diseño, el desarrollo de una metodología integral y sostenible en términos de costos, sostenible desde el punto de vista metodológico, para que sea un estudio que se pueda ir replicando con una determinada frecuencia. Y es como parte de esa metodología que se quiere incorporar el cuestionario de Naciones Unidas sobre corrientes ilícitas de armas, y utilizar los datos de ese cuestionario para alimentar, para poblar justamente el componente más cuantitativo de ese estudio hemisférico que está liderando mi colega Pierangeli De Luca, que hoy nos está acompañando en esta reunión. Y con respecto al tema de trata de personas, el documento rector de gran parte de nuestro trabajo con las autoridades nacionales en materia de trata de personas es el segundo plan de trabajo para combatir la trata en el hemisferio occidental. Y este plan cuenta con 67 directrices para los Estados miembros, 17 mandatos asignados a la Secretaría General, algunos de los cuales recaen sobre el Departamento de Seguridad Pública, y el plan cuenta con 62 indicadores que intentan de alguna manera medir esas 67 directrices. El último el último informe de progreso sobre los avances en la implementación de ese segundo plan se elaboró en 2019, y para su elaboración contó con la información enviada por las autoridades nacionales de 33 de los 34 Estados miembros. Y justamente para facilitar toda esta tarea de recolección y de análisis de los datos y de la información, estamos desarrollando ahora
junto con mi colega Ana Paula Uchoa, que es la persona responsable del tema de trata de personas en el Departamento de Seguridad Pública, la plataforma de conocimiento sobre la trata que integra las preguntas del cuestionario de seguimiento a la implementación del plan de trabajo y las variables del cuestionario GLOTIP de UNODC, algunas de las cuales dan respuesta o complementan algunos de esos 62 indicadores de la matriz del plan. Y ahora simplemente les voy a mencionar algunos de los objetivos que nosotros perseguimos con esta colaboración con UNODC y con el Centro de Excelencia, que tiene que ver con, obviamente, apoyarlos en estos ciclos anuales de recolección, nuevamente con esta idea de evitar duplicar procesos, mecanismos y esfuerzos. Apoyar, por supuesto, a los Estados miembros de la OEA en el proceso y llenado, en el proceso de llenado y entrega de los cuestionarios, particularmente de la CTS, y de estar trabajando en la calidad de los datos que se reportan. Cumplir con los mandatos que se nos asigna, tanto a nosotros como a los Estados miembros, la Asamblea General de la OEA, y utilizar los datos oficiales para informar a los diferentes órganos, mecanismos e instancias de la OEA, para elaborar y presentar todos estos informes que les acabo de mencionar, y para obviamente informar el diseño de programas y proyectos de la organización. Y con esto entonces termino agradeciéndoles a todos por la atención. Nos complace muchísimo haber podido coorganizar esta reunión junto con UNODC y con el Centro de Excelencia respecto a los puntos focales de estos 3 cuestionarios, y esperamos que sea una reunión que podamos replicar todos los años. Salomé, David, aprovecho la ocasión para reiterar y reforzar nuestro compromiso, nuestra vocación de colaboración con ustedes, y desearles a los puntos focales el mayor de los éxitos en este proceso de recolección de datos correspondiente al 2022, y desde el Departamento de Seguridad Pública de la OEA quedamos a disposición, particularmente de los puntos focales de la CTS, para apoyarlos en el llenado y la entrega de ese cuestionario. Muchas gracias, Salomé. Muchísimas gracias a ti, Karen. Creo que es muy importante pues hacer manifiesta esta colaboración que lleva ya varios años y los frutos que ha rendido, que los vemos claramente en cómo la CTS pues está coloreada casi en su total en la región, casi en su totalidad en la región, debido a este esfuerzo que realizan tanto Pablo como tú en el seno de la OEA y los diferentes órganos que tiene esta organización. Gracias por esta cooperación y gracias a todas y a todos por haberse conectado. De acuerdo a la agenda, nosotros tendríamos que haber terminado hace 8 minutos, pero comentábamos justamente con los colegas de la sede de UNODC que en esta región nos cuesta mucho trabajo mantenernos en los tiempos indicados, y normalmente nos pasamos del tiempo porque queremos aprovechar este tipo de reuniones que no se dan con tanta frecuencia para transmitir todos estos mensajes. En la agenda que les transmitíamos teníamos un espacio considerado para preguntas y respuestas. La verdad es que podríamos tener a lo mejor unos 10 minutos más si acaso, pero no podríamos detenerlos mucho más tiempo. Creo que si alguien tuviera alguna pregunta, las otras preguntas las hemos venido contestando, pero bueno, más bien quedamos a disposición, agradeciendo la participación activa que tuvieron en el chat, poniéndonos a las órdenes, como ya lo decía Karen, desde la OEA, desde el Centro de Excelencia y por supuesto desde la UNODC, muy entusiasmados de este nuevo ciclo de datos y a la orden para colaborar. Les pediría antes de desconectarse, si pueden prender sus cámaras, porque si bien pues estas reuniones virtuales nos permiten trascender fronteras, no nos permiten conocernos, vernos las caras y de menos pues poderles ver en la distancia. Vemos muchas caras conocidas de toda la región, nos da mucho gusto saludarles. Ojalá vemos desde el cono sur a Hernán Laeta, a Aníbal, por ahí. Sabemos que, bueno, hace mucho que no nos vemos, esperamos vernos en algún momento este año, quizá el año que entra, ya que se reduzcan
las restricciones por la pandemia, pero un abrazo hasta donde estén, un gusto saludarlos. Vemos a Alberto conectado, pero no lo vemos por ahí, Alberto Morillo de República Dominicana. En fin, un gusto verlos a todas y a todas. Vemos a Héctor Arévalos, Alejandra de México, que nos veremos muy pronto por allá. Y pues un gusto saludarles y creo que aquí terminamos la reunión si no hubiera más preguntas y compartiremos las presentaciones. Que tengan muy buen día. Hasta luego.